Hola hermosas mujeres de fe, hoy seguiremos hablando de las emociones. Antes que nada vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Padre amado, te damos gracias por este tiempo. Sé tú a través de tu Santo Espíritu quien nos hable, quien nos guíe, quien nos dé palabra en esta hora. Permítenos tener ojos y oídos espirituales, poder comprender tu palabra y lo que tú quieres hablar a nuestra vida. El texto en el que seguiremos reflexionando será Primera de Pedro 5:7, que dice: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hoy vamos a ver que la ansiedad es una combinación de emociones como miedo, temor, preocupación y angustia. ¿Pero qué es una emoción? Bueno, la emoción es la respuesta involuntaria, fisiológica o psicológica ante un estímulo interno o externo, y esta tiene un lapso temporal corto, de máximo 2 minutos. Las emociones no son malas para el ser humano, realmente Dios nos creó con emociones y tenemos 5 emociones básicas que son alegría, tristeza, ira, miedo y sorpresa. El sentimiento, a diferencia de la emoción, es la interpretación consciente de una realidad y es importante aprender a monitorear nuestros sentimientos, porque estos sí pueden durar minutos, horas, días, semanas, años, y nosotros decidimos cómo diseñarlos, porque los sentimientos controlan nuestra vida. Tanto el miedo como la ansiedad nos ayudan a nosotros a tener respuestas favorables para sobrevivir o para adaptarnos a ciertas situaciones de la vida. Nos ayudan ante la percepción de un peligro. Entonces vemos que la ansiedad es buena para nuestra vida, es una respuesta normal ante una situación de estrés o ante una amenaza, y junto con el miedo cumple una importante función de supervivencia. Nos permite tener un sentido de adaptación ante las diferentes circunstancias en la vida y nos pone alerta y nos ayuda a conseguir nuestros objetivos. Sin embargo, cuando rebasa límites, cuando nos preocupamos de más, cuando estamos preocupándonos por cosas que realmente ni siquiera han sucedido y a lo mejor nunca van a suceder y rebasa los límites naturales, se convierte en patológica y ahí es cuando nos empieza a afectar. De hecho, cuando hay un mal procesamiento de la información, ya sea intenso o desproporcionado en relación al estímulo que lo provoca, se genera un estado de inquietud constante, una sensación de amenaza que crea un estado de inseguridad y temor. Sé que hay diferentes cosas que pueden estresarnos, como por ejemplo el trabajo, la economía, todo lo que se está suscitando en cuanto a violencia en este mundo caído. Pero Dios nos da promesas, Él quiere que vivamos con su paz que sobrepasa todo entendimiento, y Él no quiere que vivamos en el afán ni preocupadas constantemente. Él quiere que descansemos en Él. Hay una porción que dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Esto está en Mateo 6:33. Entonces, nosotros tenemos que hacer un hábito de estar constantemente leyendo su palabra, leyendo sus promesas, porque en Él vamos a descansar, y entonces todas aquellas preocupaciones que nosotros agrandamos o que nuestra mente va ampliando y las va desproporcionando de la realidad y nos generan todo este caos de estrés, de ansiedad, de miedo, van a minorarse con la palabra de Dios. Nosotros tenemos un lugar de refugio en nuestro Señor donde nosotros podemos descansar. Él nos pide que no nos preocupemos del día de mañana, porque cada día trae su propio afán, cada día va a traer sus preocupaciones. Debemos pedirle a Dios la fortaleza y la sabiduría para poder manejar nuestras emociones para bien. Yo no me puedo preocupar
porque la próxima semana se va a enfermar uno de mis hijos. Ni siquiera sé si se van a enfermar. Entonces, ¿qué ganaría yo con tener una semana de preocupaciones, de angustia, de miedo, si a lo mejor eso ni siquiera va a ocurrir? El día que eso llegue a ocurrir, ya sea mañana, en una semana, en un mes, en ese momento tendré yo que actuar sobre de esa preocupación o de esa angustia o de ese miedo, pero no anticipadamente, porque esto estaría desgastando mi vida, desgastando mi mente, poniéndome ansiosa, causándome estrés, incluso alguna enfermedad. Dios nos diseñó con emociones y si no las tuviéramos sería algo terrible, pero no debemos darle a estas una carga excesiva o una importancia más allá de lo que es. En base a la interpretación que tú le das a la realidad, es lo que va a determinar tu sentimiento. En Mateo 6, del 25 en adelante, nos habla del afán y la ansiedad. Dice, por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Aquí Él nos está diciendo que si Él nos da la vida, que es más valiosa que el vestido, que el alimento, que el carro, que las cuentas, que cualquier otra cosa, ¿qué no nos dará? Si Él nos está dando la vida, que es lo primordial, pues nos va a dar el complemento de todo esto. Entonces no tenemos por qué afanarnos o preocuparnos de esta situación. Continúo. Miren las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes mucho más que ellas? Y realmente, si nos detenemos a pensar en esto, efectivamente, las aves no pagan renta, no tienen que pagar para su comida, para el gas, para nada. Y Él tiene cuidado de ellas en todo momento. Nosotros valemos más, para Él somos más valiosas. ¿Y quién de ustedes, por mucho que lo intente, puede añadir medio metro a su estatura? Aunque se preocupen, aunque hagan lo que hagan, no pueden crecer más de lo que ya crecieron. ¿Y por qué se preocupan por el vestido? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan, y aún así, ni el mismo Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste hacia la hierba que hoy está en el campo y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Y pongan mucha atención en este versículo, porque aquí nos vuelve a decir, por lo tanto, no se preocupen, no se preocupen. Entréguenle todas sus cargas al Señor y Él va a tener cuidado de ustedes siempre, en todo momento. Él les va a dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Dice, no se preocupen ni se pregunten qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque la gente anda tras todo esto. Pero su Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Entonces, aprendan a buscar de Dios, aprendan a orar, aprendan a depender de Él, y Él se va a encargar de todo lo demás. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Cada día trae su propio afán. Y terminamos con nuestro versículo para seguir reflexionando en él. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes en todo momento. Las bendigo, chicos. Padre, te damos gracias por este tiempo y nos ponemos en tus manos y ponemos todas nuestras cargas y preocupaciones, todas nuestras ansiedades en tus preciosas y benditas manos, para que tú nos des paz que sobrepasa todo entendimiento.
Te damos gracias y te pedimos esto en el precioso nombre de nuestro Señor.